Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Mutilhuerta. Como veis, hemos salido de nuestro huerto, estamos en la Plaza de Aranetxea y os vamos a enseñar una iniciativa muy chula que están llevando a cabo el grupo de animación de Aranetxea. Que os cuenten un poco lo que están haciendo. ¡Vamos! Hola, bienvenidos a la Plaza de Aranetxea. Soy Santi y yo voy a presentar nuestra Mutilhuerta. Hoy estamos rellenando estos bancales con tierra y granulado de muchas cosas, más abono. Y os voy a presentar todo lo que le metemos a nuestros bancales. Gracias, Santi. Yo soy Miriam y yo soy Anne. Y la primera capa que hemos puesto ha sido arcilla expandida y bueno, aquí os la enseñamos y hemos puesto aproximadamente unos 20 centímetros más o menos. Y esto se utiliza para filtrar el agua para que cuando caiga limpia. Somos Naya y Olaya y esta tela es una tela geotextil. Y sirve para que no contamine la tierra. Y está debajo de toda la tierra que hemos metido dentro. La tierra que echamos a nuestros bancales está elaborada con 30% de arena, 30% de tierra de río y otro 30% de abono orgánico de hongos y champiñones. Bueno, pues ahora estamos con Fermín, que nos va a explicar un poco el tema de los semilleros. ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues bueno, la semana pasada aquí en Aranetxea hicimos en la planta de arriba unos semilleros. Ahora yo me estoy dedicando a regarlos, que es lo que estoy haciendo con este flip. También me estoy dedicando a regar las plantas. Cuéntanos un poco qué habéis plantado en el semillero. ¿Qué semillas hay? Plantado pepinos, flores, alubias, pipas y esas cosas. Bueno, Fermín, ¿y qué vamos a hacer con todas las semillas que habéis germinado? Pues las vamos a plantar en estos bancales que ahora mismo se han rellenado de tierra y luego plantaremos, no sé de qué manera, igual lo sacamos de estas hueveras y lo ponemos ahí. Muy bien, pues esto os contamos desde el equipo semillero. Estamos aquí frente a este cartel y el otro día robaron una fresa y por favor respetar porque esto va a ayudar a Mutilva y va a hacerla más bonita. Y no entendemos por qué la gente hace esto, porque esto lo hacemos por un bien común, así que hay que respetar, creemos que hay que respetar. Han pasado 2 semanas desde que hemos rellenado los bancales y ya hace buen tiempo, por lo que vamos a plantar en nuestros bancales tomate, lechuga, alubias de planta baja, girasoles, plantas aromáticas como lavanda, plantas antiplagas y calabazas. Esta tierra ha sido descompuesta por las lombrices y esto es humus de lombriz. Las lombrices la descomponen y cambian sus nutrientes para que las plantas puedan asimilarlo mejor y crecer saludables en ella. Básicamente, mierda de lombriz. Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Las alubias, por ejemplo, enriquecen mucho la tierra y los tomates necesitan mucho de eso. Entonces, si las mezclas, se van a ayudar. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente.
mala suerte por miedo a que exista. Esta vez no me asusta seguirte la pista. Es una planta que no se come, da unas flores y lo que hace es que ahuyenta a los insectos que pueden comerse nuestras verduras. Llegó la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos, luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Vamos a plantar ahora mismo lavanda, que es una planta aromática que espantará a bichos como ratas y algunos voladores que comen nuestras plantas. La lavanda además atrae abejas que polinizarán nuestras plantas para que crezcan saludables y se propaguen y encima tengan frutos. Por tu chaqueta y por la mía. Bueno, lo que voy a plantar es el tarjete y espanta a los bichos. Así lo vamos a plantar. Muy bien. Grabarme mientras lo planto. Por tu bufanda y por la mía. Por tu chaqueta y por la mía. Ya está. Por tu bufanda y por la mía. Cuando hagáis agujero avisarme y echo un poco de agua en el agujero. Pues ahora mismo estamos plantando el último bancal y estamos a punto de acabar. Estamos plantando unas cebollas que ojalá que crezcan y podamos comérnosla en nuestras casas. Ven, corre a mi paraguas, ven, corre aquí a por aguas, ven, corre a parar agua. Estamos plantando pimientos de padrón, aunque no sabemos cuáles van a picar y cuáles no. Y cuanto menos los riegas, más pican los pimientos. Bueno, a ver, ahora lo que vamos a hacer es lo más importante, ¿eh? Organizarnos para ver qué día puede venir a regar cada uno. Hay que regar todas las semanas, porque si no todo el trabajo que hemos hecho detrás no va a servir para nada. La semana que va a venir, ¿qué día puede venir cada uno? ¿Los lunes? Bueno, pues ya hemos terminado de plantar todo. En el siguiente capítulo Veremos la evolución de las plantas. ¡Mutil Huerta!